mecánico, la vía mecánica que sigue el tórax y los músculos, porque sin ellos tampoco habría respiración, y necesitas una zona de intercambio, donde se hace la hematosis, el intercambio gaseoso. Y para que se active este sistema, ¿qué necesitas? ¿Cómo se activa el sistema? ¿Cómo se activa la respiración? ¿Por qué respiras? ¿Se acuerdan? Tú respiras para usar el oxígeno, pero no usas el oxígeno para respirar. ¿Me entendieron? O sea, respiro porque necesito oxígeno, para que todo mi cuerpo se haga reacciones con oxigenación, en la cual participa el oxígeno, respiro oxígeno. Pero para que yo respire no necesito el oxígeno, necesito la presión parcial de dióxido de carbono, el PCO2. En realidad tampoco el PCO2, sino, acuérdense que el CO2, el dióxido de carbono, de inmediato cuando esté en la sangre, el CO2 de inmediato entra en reacción con el agua. Y esto de inmediato va a una reacción de ida y vuelta que se puede formar el HCO3, el ácido carbónico. Y esto por una reacción de ida y vuelta también te genera el bicarbonato más el hidrógeno. Y lo que tú necesitas para respirar es esto en realidad, el hidrógeno. Porque ese hidrógeno es el que va a activar los quimiorreceptores centrales para que tú hagas la rampa inspiratoria y tú respiras gracias a eso. ¿Ya? Esta reacción va de un lado a otro dependiendo de las variaciones del pH, ¿no? Acuérdense que justamente este de acá es el principal medio tampón que tienes en el sistema. El tampón, el principal medio buffer o tampón que tú tienes en el extracelular es el bicarbonato, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es por eso que ese se mueve de un lado a otro. ¿Y qué es lo que te modifica con eso? Yo puedo modificar el parámetro ventilatorio. Aumento la respiración o disminuyo la respiración. Y eso se hace justamente por las concentraciones de hidrogeniones que son sensados en los quimiorreceptores centrales. Entonces, ese es el mecanismo de la respiración. ¿Correcto? Bien. Hablamos de la respiración porque justamente vamos a trabajar en el aparato respiratorio. Y el aparato respiratorio, como les decía, tiene la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior de la laringe hacia arriba y la vía inferior de la laringe hacia abajo. ¿Qué se va a ver afectado en el asma? La enfermedad que vamos a ver hoy día. La vía aérea inferior. La superior no se va a ver muy afectada. Es más, la vía aérea pequeña de la vía aérea inferior, la vía aérea más distal, ¿no es cierto? Los bronquiolos, básicamente. Pues no se van a ver mucho afectados la tráquea, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es una enfermedad de vía aérea pequeña. A diferencia de lo que sería el EPOC, también es vía aérea, correcto, pero mientras que uno es reversible, el otro no es reversible, correcto. El EPOC no es reversible, o EPOC, como le quieren decir. Y el EPOC se caracteriza por ser dos, ¿no? El enfisema y la bronquitis crónica. Los dos son enfermedades obstructivas. La diferencia es que una es reversible y la otra es irreversible. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos ya del asma, ahora sí, ya conocemos cómo respiramos, podemos hablar del asma, que es la enfermedad que vamos a tratar. Tenemos que conocer cómo se produce, cuál es la fisiopatología del asma. Primero, para producir asma, yo tengo que tener el ingreso de partículas, ¿no? Inhalo partículas. Partículas que se van a conocer como antígenos. Cuando hablo del asma, es extrínseco, porque hay dos tipos de asma. El asma intrínseco, que no se sabe mucho de la fisiopatología, y el asma extrínseco, que se conoce a la perfección mucho de la fisiopatología. ¿Correcto? Yo vamos a hablar un poco más del asma extrínseco. El 90% de sus pacientes asmáticos van a ser extrínsecos, y a eso nos vamos a referir más. Entonces, este antígeno, para el asma extrínseco, vamos a ponerle acá, el extrínseco, el intrínseco no, del extrínseco vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo empieza? Inhalando el antígeno. Para que ese antígeno entre a la vía aérea, ¿qué particulado debe tener? ¿Qué diámetro debe tener la partícula? Si es menos de 1 micra, entra y sale. No sirve para nada, no te afecta nada. Si es más de 10 micras, se va a quedar en las fosas nasales y no va a entrar. Entonces, las partículas que pueden entrar a la vía aérea están entre 1 y 10 micras. ¿Correcto? La farmacología, los inhaladores que ustedes van a utilizar en asma, tienen que tener un particulado para que se quede en la vía aérea, ¿no? Porque si le pones menos de 1 micra va a ser el mismo mecanismo, no sirve. Si le pones más de 10 micras no va a llegar. Entonces, ¿pero cuáles me interesan? No me interesan solo los que puedan entrar a la vía aérea, sino los que puedan atravesar la vía aérea. ¿Y llegar a dónde? En el caso de los inhalatorios, para el tratamiento tienen que llegar a dónde? Al músculo, ¿no es cierto? Al músculo liso bronquial. Y para llegar al músculo liso bronquial, ¿qué tengo que pasar? La mucosa y la submucosa. Es decir, tiene que ser un particulado que atraviese la mucosa y llegue a la submucosa y de ahí a la muscular.
Justamente los antígenos, para que generen enfermedad, también tienen que tener esa característica. Y para llegar a la submucosa, esto tiene que estar más o menos entre 1 y 5 micras. Esas partículas de 1 a 5 micras llegan a la mucosa, pasan a submucosa y van a generar la reacción. Entonces, ese antígeno que va a entrar en el asma extrínseco tiene ese particulado y va a entrar para generar dos reacciones primero. La primera reacción que va a generar es una reacción que se llama de sensibilización. Cuando yo soy alérgico a algo, primero tengo que sensibilizarme a eso. Yo no puedo ser alérgico de inmediato, ¿no es cierto? Yo soy alérgico al pulmón, lo debo haber tocado alguna vez para hacer alergia posterior al pulmón. Entonces, la primera reacción va a ser de sensibilización. Y la segunda reacción van a ser las reacciones o los contactos posteriores. ¿Correcto? Pero yo primero tengo que sensibilizar. Entonces, en el asma extrínseco, la sensibilización ocurre que este antígeno, en este particulado, ingresa a la vía aérea. ¿Correcto? Va a llegar a la submucosa y en la submucosa va a encontrar una célula que se llama célula dendrítica. Acá están las células dendríticas. Esta célula dendrítica tiene una característica muy importante. Se llama célula presentadora de antígenos. PP, ¿no? Procesadora y presentadora de antígenos. Procesa y presenta antígenos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace? Lo engloba el antígeno, que es pequeñito, lo engloba, lo procesa y le saca el apteno, le saca la parte proteínica, la parte proteica. Porque nosotros somos alérgicos a las proteínas. No somos alérgicos a otras estructuras, sino a las proteínas. Entonces, ese antígeno en su estructura debe tener una parte proteica y es la que yo voy a procesar y presentar. ¿Y a quién se la voy a presentar? Justo la proceso, la inyecto en mi célula, que es la dendrítica, y la va a sacar junto con otro. ¿No es cierto? Acá vas a presentar la proteína que era parte del antígeno, ¿correcto? Más lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad 2. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 con esta proteína, ese dipéptido ahora, ¿no es cierto? Ese dímero en realidad, va a ser presentado ¿a quién? Al CD4. El CD4, el linfocito T CD4, es el T CD4, ¿qué es lo que va a hacer? Este CD4 justamente lo que va a generar es básicamente una vez que se activó el CD4 tendríamos que generar una respuesta de memoria a ese antígeno, ¿no? Esa respuesta de memoria está dada por anticuerpos, entonces yo tengo que generar anticuerpos, ¿ya? Pero anticuerpos específicos para el antígeno que he ingerido, que ha entrado a la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, este linfocito CD4 lo que va a generar básicamente va a ser a través de la interleuquina 12 generar el paso de lo que serían los TH0 a los TH2, linfocitos TH0, los helper, ¿no? Los helper 0 o vírgenes los voy a convertir en TH2. Hay dos poblaciones importantes de TH, ¿no? El TH1 y el TH2. Y son poblaciones que en personas normales que no somos asmáticos están en equilibrio, ¿ya? En personas asmáticas hay un desequilibrio a predominio de TH2 y los TH1 están limitados. Este de acá produce justamente la interleuquina 10 que inhibe al TH1 y es así como se mantiene el TH2. Pero ¿para qué generé este TH2? Que es el importante, porque este TH2, acá estaba la interleuquina 12, este TH2 en medio con interleuquina 4 y con la interleuquina 13, lo que va a generar es que las células B, los linfocitos B, se conviertan en células plasmáticas y esta célula plasmática genera IgE, pero IgE específica para este antígeno. ¿Correcto? O sea, yo genero, porque lo que sensé fue esta proteína que era del antígeno, procesé y generé el paso de esto para generar IgG específica. Esta IgG se va a depositar en la membrana, por ejemplo, del mastocito. Ahí va a estar. Uy, un poquito grande. Ahí es. ¿Ya? Y así todito, imagínate. Del mastocito, el linfocito, de células inflamatorias, pero principalmente el mastocito. Y hasta ahí, esa es la fase de sensibilización. Quiere decir que una vez que yo entro en contacto con mi antígeno,
al que soy alérgico, yo hago todo ese proceso y me quedo en mastocito con IgG de superficie. IgE de superficie, perdón. IgE de superficie. ¿Ya? IgE. Muy bien. Hasta ahí no pasó más nada. Cuando venga la otra exposición, la segunda exposición, correcto, las posteriores exposiciones, van a haber dos fases. O sea, yo ya soy sensibilizado y el antígeno va a entrar otra vez en contacto con mi vía respiratoria. Entonces, ahora yo tengo acá, como célula principal, tengo acá dos fases. La fase temprana y una fase tardía. La voy a poner allá para que la vean después. ¿Ya? Una fase temprana primero. En esta fase temprana, lo que yo ya tengo en mi cuerpo son mastocitos sensibilizados con IgE específica para ese antígeno. Entonces, cuando venga el antígeno, dos moléculas de antígeno van a llegar y se van a unir y van a desencadenar una reacción. Esa reacción va a activar justamente al mastocito, y este mastocito adentro tenía lo que eran sus gránulos. Y entonces va a generar la desgranulación, la degranulación. ¿Y qué es lo que va a liberar? Hay dos tipos de gránulos, unos granos preformados y otros neoformados, porque eso también se va a generar. O sea, los preformados son los que ya tenía el mastocito antes de empezar la crisis, antes de empezar el contacto. Y los neoformados son los que se van a ir formando una vez que se realizó la unión antígeno-IgE sobre el mastocito. Entonces, estos preformados, por ejemplo, yo puedo tener histamina, puedo tener bradicinina, puedo tener de repente también lo que sería factor de necrosis tumoral, como algunos otros mediadores, ¿ya? Pero ya ustedes saben que la histamina tiene su receptor en la vía aérea o no. ¿Qué receptor es? El H1. ¿Y este receptor H1 qué es lo que genera en la vía aérea? Broncoconstricción. Pero no solo broncoconstricción, sino también edema de pared y empieza a aumentar el moco. Ya empezó el cuadro de lo que caracteriza a la hiperreactividad bronquial, que lo vamos a decir más adelante. Entonces, hasta ahí ya se generó. Pero también habían unos que recién se van a formar, ¿no es cierto? Y acá, estos que recién se van a formar son los derivados de lo que sería fosfolípidos de membrana. De estos fosfolípidos de membrana hay una enzima que se llama la fosfolipasa A2. Esta libera, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El ácido araquidónico. Y del ácido araquidónico, este sigue 4 vías, pero 2 me interesan hoy día. La de la COX y la de la LOX. La de la COX me lleva a formar las prostaglandinas, correcto, prostaglandinas, perdón, y este me lleva a formar lo que serían los leucotrienos. Estos leucotrienos generan 1000 veces más broncoespasmo que la histamina. Entonces sigue aumentándose el broncoespasmo, ¿correcto? ¿Ya? Esta es la cascada inflamatoria que se está dando. Las prostaglandinas también pueden modular, pero aquí el que me interesa es el leucotrieno. Aquí en una parte inicial me interesa la histamina. Vamos a jugar un poquito con eso, por eso lo marco ahí. Y el leucotrieno. Aparentemente también se van a generar acá unos factores que me olvidé. Son factores quimiotácticos. ¿Quimiotácticos de quién? Estos son factores quimiotácticos de eosinófilos, ¿correcto? Van a ser quimoatrayentes de eosinófilos. Voy a empezar a traer. Se supone que más o menos a las 4 horas que yo entraba en contacto con el antígeno, ¿correcto? Lo que va a pasar es que se va a generar estos factores quimiotácticos, que son los que van a traer eosinófilos a la pared bronquial, y a partir de la 4ª hora ya están ahí. Y que son máximos a las 24 horas. Aparentemente hasta ahí terminaría la fase temprana de este proceso de inflamación de segunda contacto, o los posteriores. Hasta ahí ya está. Lo que importó mucho fue acá. ¿Quién fue la célula más importante? El mastocito, pero que estaba sensibilizado, este señor. Es la célula importante. Son algunos de acá, pasen. Apúrese. Tienes que abotonarte tu mandil, ¿sabes? ¿No? No me entra. Algo tienes que hacer para que entren porque no te van a sacar. Pasa, tus chicas, niñas. Ya. ¿Vas a cambiar el mandil? Sí, cambia el mandil. Perfecto. Muy buena idea. Ya. Siéntate, niña, siéntate. En algún sitio. Ahora tú sigues, siéntate en el piso. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, en esta primera
fase o fase temprana, la célula importante, la célula, la vedette, si la quieren ver así, ahora que está de moda las vedettes por el cine, la célula vedette es el mastocito pero sensibilizado, ¿ya? Hasta ahí aparentemente habría terminado la primera fase, ¿ya? Pero todavía quedaría que esto de acá también va a generar una explosión también de más inmunoglobulina E, se va a seguir generando inmunoglobulina E, porque justamente esta activación lleva también a la formación de lo que sería el TH2 que se había formado allá, sigue formándose y empieza a liberar interleuquinas, ¿correcto? Interleuquina 3, interleuquina 4, no, interleuquina 3, interleuquina 5, interleuquina 6, la interleuquina 10, que es la que inhibe al TH1, la interleuquina 13, cuya finalidad básicamente es seguir transformándose de célula B, o sea, el linfocito B, a plasmática, para que esta siga formando lo que sería, ¿qué cosa? Inmunoglobulina E, ¿correcto? Ahí aparentemente ya terminamos. En la segunda fase, esta es la temprana, en la fase tardía del proceso inflamatorio, lo que va a pasar es justamente que ahora el antígeno va a entrar en contacto con otra célula, que es el macrófago. Y este macrófago es el que va a activar también esta cadena y se van a seguir generando mayores sustancias y mayores quimiotácticos. Y acá el que va a preponderar es el eosinófilo. En la segunda fase el eosinófilo es el dueño de la de todo. ¿Por qué? Porque el eosinófilo dentro de sus células, dentro de sus gránulos, perdón, tiene la proteína básica mayor, tiene lo que sería la proteína eosinofílica, o catiónica, perdón, la proteína catiónica, las dos son proteínas eosinofílicas, la básica mayor y la catiónica, que lo que hacen, ¿qué cosa es? Acuérdense que tenemos el epitelio, ¿no es cierto? Tenías acá tus células, sus núcleos, hacen la vía aérea más pequeña, y lo que hace justamente estas proteínas es denudar, hacer que las células se liberen, las células del epitelio se liberan. Y cuando eso están generando ya daño histológico, habitualmente lo que pasa es que si yo no doy un tratamiento al paciente, o si el paciente sí se ha expuesto al antígeno, lo que va a pasar es que estas células de acá van a ser reemplazadas por miofibroblastos. Un miofibroblasto y es una célula que ya no va a responder a la terapia farmacológica, ya no va a funcionar, ya no cumple la misma función del endotelio, del epitelio. Entonces, esa es una. Y lo otro es que acá están las terminaciones nerviosas libres que se van a ver estimuladas y esto genera mayor broncoconstricción todavía. Entonces, en ese proceso de la fisiopatología ya lo tenemos manejado, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar el asma? Para esto, el asma, ¿cómo lo pueden definir? ¿Cómo definen el asma? ¿Cómo definen el asma? Según esto, pues vamos, ¿es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Primero es una enfermedad, porque tiene el diagnóstico, ya lo tengo el diagnóstico. ¿Qué más? Es una enfermedad, como dijo su compañera, inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria, porque todo eso es un proceso inflamatorio. Algunos le dicen, en algunos libros ponen una enfermedad inmunoalérgica, inflamatoria y alérgica, ¿ya? Pero en realidad está de más decir inmunoalérgica porque es inflamatoria. Uno de los tipos de inflamación es por alergia, entonces es una enfermedad inflamatoria. Pero no solo es una enfermedad inflamatoria, sino es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no es cierto? Que tiene periodos de aparentemente libres de enfermedad y otros periodos con exacerbación, sube y bajo ondulante, ¿no? Que depende de qué? De la exposición a los antígenos en el asma extrínseco, ¿ya? Y que se caracteriza clínicamente ¿por qué? ¿Cuáles son los signos clínicos del asma? Sibilancia. ¿Qué es el sibilancia? Inspiratorio, expiratorio. Expiratorio, ¿ya? Hay también inspiratorias, pero en este caso es expiratorio. Sibilancias expiratorias, tos, ¿qué más? Opresión torácica, disney, correcto. Y esto se debe justamente, bueno, los signos clínicos, vamos a ponerle acá, ya que ustedes los conocen, ya no lo vamos a poner todo. Entonces, signos clínicos, que son causados, estos signos clínicos básicamente son causados por la obstrucción
variable de la vía aérea. ¿Correcto? Obstrucción variable. Variable quiere decir que aparece y desaparece, por eso es ondulante, por eso es que revierte la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ya? No se cura, pero revierte la obstrucción. Y esta obstrucción se caracteriza porque se genera por tres mecanismos. La broncoconstricción,